There's only so many ways. The metabolic effect of bariatric surgery has led to push the limits closer and closer to lower BMIs over time. El efecto metabólico de la cirugía bariátrica ha hecho que con el tiempo se vayan disminuyendo las indicaciones con respecto al índice de masa corporal de este tipo de cirugía. To the point that there's more and more evidence that in lower BMIs patients, these procedures are safe and effective. Al punto de que se ha descubierto que entre más bajos, en índice de masa corporal más bajo, es muy efectiva y muy segura esta cirugía. One of the issues is that in 1991, where the NIH approved bariatric surgery, they arbitrarily picked the number 35. Uno de los temas es de que en 1991, cuando el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos arbitrariamente puso como límite inferior el número de 35. But the reality is that the diabetes and metabolic syndromes are present even in the category of patients between 30 and 35 of BMI. Pero vemos que el síndrome metabólico está presente inclusive en los pacientes entre 30 y 35 de índice de masa corporal. Of course, diabetes is also present in patients that are normal weight. Inclusive la diabetes está presente en pacientes con peso normal. But the question is if that's genetically the same type of diabetes that patients with higher BMI have, or if it's a different type of diabetes. Pero la pregunta radica en que si es la misma diabetes genética en los pacientes con con este índice de masa corporal. Okay. Here we go. 1 in 10 adults have diabetes. Uno de 10 adultos tienen diabetes. And the numbers are growing over time, as you can see from the statistics. Y los números han venido creciendo, como ven en las estadísticas. 25% of the Western population that has a BMI of between 30 and 35 is affected by diabetes. 25% de la población del occidente, como ven, puede tener diabetes tipo 2. It's been proven that there is an association between obesity, diabetes, and age. Está comprobado que existe una asociación entre diabetes, índice de masa corporal y edad. But also the timing of the increase in weight is important. Pero también el tiempo en el que van aumentando de peso es muy importante. In this study, where they looked at the timing of onset of diabetes, BMI, with and without blood pressure increase. En este estudio lo que midieron fue el tiempo de la aparición de la diabetes tipo 2 y el tiempo del aumento en el índice de masa corporal relacionado a la presión arterial alta. They demonstrated that younger patients with diabetes tend to have a higher BMI. Demostraron que los pacientes entre más jóvenes que tenían diabetes tenían una índice de masa corporal más alto. More women than men. Más mujeres que hombres. So where does the idea of doing bariatric surgery for diabetes came from? ¿De dónde vino la idea de hacer cirugía bariátrica para el tratamiento de la diabetes? This is one of the first studies bringing up this point by Dr. Porris, all the way back in 1995. Este es uno de los primeros estudios como autor del Dr. Porris en el que fue publicado en 1995 que abordaba este tema. With very high percentage of diabetes resolution after gastric bypass. Con una resolución muy alta después de haber realizado una resolución, perdón, de la diabetes tipo 2 en los pacientes que se le había realizado bypass gástrico.
followed by this landmark study from Buchwald in 2004, where the resolution of diabetes was also linked to weight loss. Siguiendo, estuvo el estudio del Buchwald, que fue uno de los estudios claves para este tema, en el que se dio una resolución igualmente buena relacionada a la pérdida de peso. So procedures with a lot of malabsorption and greater weight loss, like the BPD, was leading to better resolution of diabetes. Como se vio que procedimientos que tenían un componente malabsortivo tenían una mucho mejor resolución de la diabetes tipo 2. And then came the SOS study, which is probably our best long-term study of population study on the resolution and results of bariatric surgery. Posteriormente vino el estudio de SOS de los suecos, en el que es el más grande y el que vino a dar una mayor énfasis en los estudios de resolución de este tipo de problemas. Where gastric bypass was superior in terms of weight loss to the purely restrictive procedures. Donde el bypass gástrico fue de mejor resolución en comparación a los procedimientos meramente restrictivos. And this translated in a much better control of diabetes. Y fue traducido como un mejor control de la diabetes. More recently, randomized studies have been done to compare gastric bypass, gastric sleeve, and intense medical treatment to the patient that had diabetes. Más recientemente, los estudios han ido enfocados en la comparación entre los diferentes tipos de cirugía para los pacientes. I'm sorry, the last part was Intense medical treatment for the diabetic patients. En comparación de pacientes con tratamiento médico y tratamiento quirúrgico para este tipo, comparar estos dos grupos. The results were as expected that the surgical group had better weight loss and better control of diabetes. El resultado fue obviamente que el grupo quirúrgico tuvo mejor pérdida de peso y mucho mejor control de la diabetes. And in the subgroup of surgical patients, gastric bypasses did better than gastric sleeves. Y en el subgrupo de los pacientes quirúrgicos, el paciente con bypass gástrico tuvo mejor resolución que el paciente con manga gástrica. Although the number in the two arms was too small to draw any definitive conclusions. Aunque en los dos grupos los números fueron muy pequeños para determinar, para tener unas conclusiones determinantes. As far as the gastric band concerns, studies from Australia randomized showed again that band was better than intensive medical treatment. En los estudios realizados en Australia en pacientes con banda ajustable, se demostró también que la banda ajustable era mucho mejor que el tratamiento médico. Same for a study of band in the US. Igual para los estudios de banda en Estados Unidos. So the question is, why surgery? If we look at intensive medical treatment studies of a very large number of patients, the remissions, partial, complete, and the prolonged remissions numbers are very, very small. La pregunta sobre por qué el tratamiento quirúrgico, vemos que las revisiones de pacientes con diabetes tipo 2, con gran número, hay una revisión, perdón, this is medical studies, right? This is only medical. Okay. Vemos que la revisión en pacientes con tratamiento médico tiene únicamente 1.47%. And this is a partial remission at 1 year. But as time goes on, the prolonged remission at 7 years was a very, very, very small percentage. Y eso es nada más una revisión parcial a un año. Entre más se va ahondando o más evolución del estudio, vemos que la revisión es mucho, mucho menor. So what about applying the same principles to lower BMI patients? ¿Y qué pensamos de aplicar los mismos principios de la cirugía bariátrica para pacientes con índice de masa corporal bajo? In the US in 2006, the Center for Medicare and Medicaid
approved the gastric banding for lower BMIs. That's in 2006. 2006. Okay, en 2006 el Medicare y Medicaid aprobó el uso de la banda gástrica para pacientes con bajo índice de masa corporal. I apologize. I meant to say did not approve. The FDA approved it. Ok, el Medicare y Medicaid no lo aprobaron, pero la FDA sí lo aprobó. Where does the evidence come from? ¿De dónde vino la evidencia? This is a study that was done in China comparing different sizes pouches in gastric bypasses in patients with a lower BMI. Este es un estudio publicado, realizado en China, en donde se comparó los diferentes tamaños de pouch gástrico con pacientes con índice de masa corporal bajo. And the result shows that the smaller the pouch, not only the greater the weight loss, but better the resolution of diabetes. Y lo que resultó fue que entre más pequeño el pouch gástrico, mejor la pérdida de peso y mejor la resolución de la diabetes. This Italian study was done prospectively, looking at lower BMI patients that underwent bariatric surgery. Este es un estudio italiano que analizó, prospectivo, que analizó pacientes con índice de masa corporal bajo que fueron sometidos a bypass gástrico. And again showed that surgery is superior medical treatment. Y nuevamente demostró que la cirugía para el tratamiento de la diabetes tipo 2 es mejor que el tratamiento médico. And finally, a recent review of all these studies identified 32 trials. Un estudio más reciente que analiza todos los demás estudios que hemos mencionado encontró 32 trials, 32 Estudios. But unfortunately, only 3 were randomized trials. Pero solamente 3 fueron estudios randomizados. Once again, the results are the same, but the question is that after 5 years, we don't know exactly if surgery is superior. Pero la pregunta es que si después de 5 años aún el efecto que da la diabetes tipo 2 sigue siendo superior al tratamiento médico. We recently conducted a meta-analysis on patients that had either Billroth 1 or Billroth 2 reconstructions after gastrectomy for different reasons. Actualmente acaban de terminar un análisis en el que incluyeron pacientes con Billroth 1 y Billroth 2 por otras razones. We came across 600 patients that were diabetic and had a BMI anywhere between 23 and 27. Y encontraron 600 pacientes que eran diabéticos y que estaban entre un índice de masa corporal entre 23 y 27. And what we found is that the reconstruction with a B2 configuration has a much more significant improvement of diabetes compared to a B1. Y encontraron que los pacientes con una reconstrucción de Billroth 2 tenían una mejor resolución de la diabetes que con la reconstrucción de Billroth 1. And there was not much difference in terms of weight loss. Y no había diferencia en la pérdida de peso. But should we make the decision based on BMI only? Pero deberíamos de hacer la decisión solamente tomando en consideración el índice de masa corporal. We do know that there's a lot of genetic variations, Sabemos que hay diferentes variaciones genéticas and certain genes have been identified and have been related both to weight loss and to diabetes. y se han demostrado la presencia de varios genes relacionados a la pérdida de peso y a la diabetes tipo 2. Very recently, in 2014, a group in France was able to demonstrate that patients with a particular mutation in a gene have a higher weight loss compared to patients that don't have the mutation. Recientemente un grupo en Francia acaba de demostrar que existían variaciones en un gen en los que tenían diferentes respuestas a la remisión de la diabetes tipo 2. And that was independent from the weight loss. Y eso fue de manera independiente a la pérdida de peso.
it seems like we're switching from bariatric surgery to metabolic surgery to genetic surgery. Pareciera que estamos yendo de cirugía bariátrica a cirugía metabólica a cirugía genética. And the final question is the diabetes in the patients that are obese and not obese the same type of diabetes? Y la pregunta que surge es, ¿será la diabetes tipo 2 la misma diabetes tipo 2 en pacientes no obesos y pacientes obesos? In this very large case-controlled genome-wide study, they were able to identify specific genetic variations in the diabetes of lean individuals compared as to obese individuals. En este estudio de dos casos controles encontraron dos diferentes variaciones de genes en los pacientes con diabetes tipo 2. How does the diabetes... Sorry, entre delgado y obeso. Go ahead. You should be glad I didn't have to translate that to record this lecture last night, because that was a lot more complicated than this. So how does diabetes gets resolved after these procedures? What are the mechanisms of action? Así que, ¿cómo se resuelve la diabetes tipo 2 con esta cirugía? The possible mechanisms of actions are the malabsorption, the caloric restrictions, the changes in the beta cells, and the changes in the end organ, meaning insulin sensitivity. Las posibles respuestas son la mala absorción, la restricción calórica, el cambio que se da en la célula beta del páncreas y el aumento, el cambio de la sensibilidad a la insulina. The effect of weight loss, it's very well demonstrated in the resolution of diabetes, like we already saw. El efecto de la pérdida de peso, estamos viendo que sí, ya sabemos que está muy relacionado a la mejoría o a la remisión de la diabetes tipo 2. The effect of caloric restriction seems to be limited in time. El efecto de la restricción calórica demuestra de que está limitado en el tiempo. The malabsorption, although has a role into the process, is not the only factor. La mala absorción sabemos que tiene un rol en la remisión, pero no es el único factor. In fact, the overall glucose absorption in these patients is the same as patients that don't have malabsorption over time. Incluso la absorción de glucosa en estos pacientes es igual que en los pacientes que no tienen una mala absorción. So is the insulin secretion, that initially seems to be higher in the malabsorptive procedures, but over time it equalizes. Igualmente sucede con las secreciones de insulina, que al inicio son altas, pero con el tiempo se igualan a los pacientes que igual no tienen mala absorción. As far as insulin sensitivity, there's proof that the weight loss and biliopancreatic diversion increase insulin sensitivity, but the bypass and the sleeve, the data is less clear. Tomando en consideración la sensibilidad de la insulina, ven que la diversión pancreática mejora mucho, pero los datos del bypass y la manga gástrica, you said that they were Less clear. equal, Is less clear. y están menos comprobados si existe algún efecto de la sensibilidad de la insulina. So there's several theories to explain why diabetes gets better after this procedure. Hay One, varias hipótesis sobre cómo se mejora la diabetes en este tipo de cirugías. one based on the foregut and one based on the hindgut. Una basada en el intestino anterior y la otra basada en el intestino distal. The foregut hypothesis basically is based on the fact that bypassing the duodenum will create issue with some mediators that will not be secreted. La hipótesis del intestino anterior está basada en que se hace un bypass de exclusión duodenal, lo que esto va a traer como consecuencia la secreción
secreción de ciertas sustancias que van a mejorar la sensibilidad de la insulina. On the other hand, an accelerated transit of the food to the distal intestine might stimulate other cells to produce different type of products, such as GLP-1. En el otro lado, en la hipótesis del intestino distal, lo que se basa es una estimulación más rápida de esa parte del intestino que produce secreciones de otras sustancias, como por ejemplo la GLP-1. This is the anti-incretin theory, which means that usually in diabetes there's an overproduction of a particular substance. Esta es la teoría sobre las antiincretinas, que se cree que es que durante la diabetes mellitus el paciente tiene una alta secreción de antiincretinas. And after gastric bypass, the amount of this particular substance is decreased. Y después del bypass gástrico se ha demostrado que disminuye la secreción de las antiincretinas. This is the classical study done by Francesco Rubino in rats. Este es el estudio clásico basado en el que se basan todos los demás del doctor Francesco Rubino, que fue realizado en ratas. He took rats that were diabetic but not obese, and he proceeded with 3 different approaches. Él tomó ratas que eran diabéticas pero no obesas y realizó 3 diferentes técnicas. The duodenal jejunal bypass, El bypass duodeno-yeyunal, a gastrojejunostomy, una gastrojejunostomía and an ileal bypass. y un bypass ileal. He also had a control group. Y también tenía un grupo de control. Patients that had bypass of the duodenum had a significant improvement of the diabetes. Los pacientes que tenían el bypass del duodeno tuvieron una significativa mejoría. When in those rats, the continuity of the intestine was reestablished, their diabetes got worse again. Cuando estos mismos sujetos del estudio, las mismas ratas, les reconectaron el duodeno, volvieron a presentar nuevamente diabetes. On the other hand, rats that had just a gastrojejunostomy did not have improvement of the diabetes. Del otro lado, las ratas que solo tuvieron una gastrojejunostomía no tuvieron ninguna mejoría de la diabetes. But as soon as the duodenum was excluded, they had an improvement. Pero en el momento en el que el duodeno fue excluido, mejoraron. Se mejoró la diabetes. A similar type of approach was taken by Dr. De Paulo in Brazil in lower BMI patients, where he proceeded with several type of approaches. De igual manera, el doctor De Paula, en un estudio en Brasil, lo hizo en pacientes con bajo índice de masa corporal y utilizó varias abordajes, varias técnicas. In an effort to prove the hindgut theory. En un esfuerzo por demostrar la teoría del intestino distal. By doing an ileal interposition with or without sleeve gastrectomy. I'm sorry, didn't get to that. Ileal interposition with a sleeve gastrectomy, Hizo una interposición ileal con una manga gástrica or with an ileal interposition and diversion from the duodenum. y una interposición ileal con una diversión mediopancreática. The improvement of the diabetes was higher when the duodenum was diverted. La mejoría de la diabetes tipo 2 fue mayor cuando el intestino fue derivado. But the reality is that the gut has a mind on its own. Pero la realidad es que el intestino tiene una mente propia. And a lot of the hormones produced by the intestine have a role in the diabetes and other metabolic syndrome cases. Y la realidad es que muchas de las hormonas secretadas en el intestino tienen diferentes papeles en el control de la diabetes tipo 2. For instance, GLP-1 tends to increase the secretion of insulin and the beta cell function. Como por ejemplo, la GLP-1 aumenta la secreción de insulina y la función de las
and decreases the intestinal motility in the gastric emptying. y disminuye la motilidad intestinal y el vaciamiento gástrico. GIP increases insulin secretion and beta cell function. La GIP aumenta la secreción de insulina y aumenta la función de la célula beta. Other hormones such as PYY tend to increase the insulin sensitivity. Otras hormonas como la PIE hacen que aumente la sensibilidad de insulina. And then there's ghrelin, which is one of the first hormones that has been identified. Y luego está la grelina, que es una de las hormonas que fueron primeramente identificadas. This is one of the main hunger-promoting hormones known. Esta es una de las hormonas más conocidas por aumentar la sensación de hambre. The levels of ghrelin change based on the time of the day and the meals. Los niveles de grelina van variando conforme a la hora del día y los alimentos que tomamos. The level goes up until food is ingested, and then it drops. Los niveles aumentan hasta que uno comienza a comer y luego disminuir. So where are the ghrelin cells, and can we target them so we can make people eating less? Entonces, ¿dónde están las células que producen grelina? Y las podemos identificar para hacer que las personas coman menos. In the study from Dr. Rosenthal, he was able to demonstrate in the gastric sleeve, in the resected part of the stomach, the gastric sleeve, to demonstrate where most of the ghrelin cells were. El estudio realizado por el Dr. Rosenthal en la parte excluida del estómago de las mangas gástricas demostró que había muchas células que producían grelina en esa porción excluida. He took 36 specimens, Tomó 36 especímenes and he was able to demonstrate that most of the ghrelin producing cells are in the fundus of the stomach at any BMI. y demostró que la mayoría de células productoras de grelina estaban en el fundus del estómago en cualquier nivel de índice hematopoético. And there was no difference in the diabetic and non-diabetic, No había diferencia entre diabéticos y no diabéticos, meaning that they were all, or for the most part, located in the fundus. Significando de que la mayoría pues estaban en el fondo. And same thing at different body mass indices. Igualmente tenían diferentes índices de masa corporal. So how does the sleeve work then? ¿Cómo trabaja entonces la manga gástrica? There's a component of restriction, Hay un componente restrictivo, both from the surgery itself and the intact pylorus. precisamente por la cirugía misma y por el píloro. Dr. Rosenthal calls the intact pylorus in a sleeve the best bend that was ever made. I'm sorry, Dr. Rosenthal called what? The pylorus in a sleeve the best bend that was ever made. El Dr. Rosenthal dice que la mejor banda que se pudo haber fabricado es el píloro. The second component is removing the stomach where the ghrelin cells are. El segundo componente es quitar el fondo gástrico donde se produce la grelina And of course, a narrow outlet of the stomach from the pylorus. y hace más estrecha la vía de salida del píloro del estómago. So it's a restrictive and anorectic procedure, but also with hormonal changes. Es un procedimiento restrictivo, anoréctico y que también trae cambios hormonales. So in summary of the potential mechanisms, malabsorption does not seem to be the main one. En resumen, sobre las teorías de cómo se mejoraba la diabetes tipo 2, definitivamente la mala absorción no es uno de los más importantes. The caloric restriction is only temporary. La restricción calórica es temporal, The weight loss is one of the main components. la pérdida de peso es uno de los puntos más importantes. There's maybe changes in the proliferation of the beta cells. Probablemente existen cambios de la proliferación de las células beta del páncreas.
but there's definitely an increase in insulin sensitivity in the periphery from the decreased fat. Definitivamente existe una mayor sensibilidad de la insulina a nivel de la periferia por la pérdida de tejido grasoso. So we can say that in the category of BMI between 30 and 35, bariatric surgery seems to be effective and safe. Sí, podemos decir que en la categoría de los índices de masa corporal entre 30 y 35, la cirugía bariátrica es segura. Not only for weight loss, but also effective in diabetes resolution. No solo para la pérdida de peso, sino para la remisión de la diabetes tipo 2. Based on the studies that we have, we don't know what the long-term results are going to be. Basado en los estudios que se tienen, no se sabe cómo va a ser el resultado a largo plazo. And as such, we do not have any data on the effect of diabetes resolution on the end organ problems of diabetes. Y actualmente no tenemos ningún resultado en cómo va a ser la revisión de la insulina, de la diabetes tipo 2 en la órganos blandos. Thank you. Muchas gracias. Si tienen preguntas, dudas,